Hoy puede ser. Es jueves 27 de marzo y tenemos ya en línea al magíster Darío Freites, licenciado en Economía, analista económico, magíster en Administración de Empresas, docente de Economía, quien viene a hablarnos acerca del riesgo país y el costo de la deuda. Este riesgo inherente a las inversiones, a las financiaciones en un país respecto, o en contraste con otro, no te lo voy a explicar yo. Tenemos al especialista, ya lo estamos saludando, magíster Darío Freites. Profe, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Gabriel, buenos días a tu audiencia. Bueno, aquí estamos otra vez para desandar el camino que tiene que ver con esto de la economía y todo cómo influye esto dentro de nuestra vida cotidiana, ¿no? Por favor, echar un poco de luz sobre esto que a veces se nos hace tan complicados a los que no somos especialistas. ¿De qué hablamos, profe, cuando hablamos del riesgo país y el costo de la deuda? Bueno, justamente este concepto lo quise traer hoy en función de que, habíamos estado charlando, la semana pasada había tocado el tema de este acuerdo inminente con el Fondo Monetario Internacional, en donde uno de los detalles que es importante conocer, que ha habido algunos trascendidos, pero que todavía oficialmente no se conoce el número, pero tiene que ver con la tasa de interés que nos va a cobrar el Fondo Monetario por este desembolso. Entonces de ahí es que, analizando esto, consideré importante entender un poquito esto del costo de la deuda, cuánto nos cuesta endeudarnos, si es bajo o alto el costo que ha trascendido, y de la mano de ello va el concepto del riesgo país. Por eso creo que es conveniente introducirnos al costo de la deuda con este concepto del riesgo país. Perfecto, lo escuchamos. Bueno, el riesgo país básicamente es un indicador que evalúa la probabilidad de que un país no pueda cumplir con las obligaciones financieras que tiene. Es decir, en otras palabras, mide el riesgo asociado que tenemos para invertir en ese país. Es el riesgo inherente al país, que no solamente considera la capacidad de pago del país de la deuda externa, sino que también ese indicador incluye factores como la estabilidad política, la situación económica en general, la fortaleza de las instituciones, el entorno regulatorio, es decir, que es como holístico, digamos, incluye múltiples aspectos que hacen que el riesgo para los inversores de invertir en un determinado país sea más alto o más bajo. Entonces, un indicador bastante importante que miran los inversores, sobre todo externos, a la hora de traer sus fondos acá. Ahora bien, ¿cómo medimos cómo se mide ese riesgo país? Bueno, el índice más conocido es el de JP Morgan, uno de los bancos más conocidos en el mundo, que es el que se utiliza en general. Este índice que calcula JP Morgan estima la diferencia entre lo que sería el rendimiento de los bonos de Estados Unidos, que se considera libre de riesgo, y los bonos emitidos por cualquier otro país, que puede ser un país emergente como el nuestro. Entonces, esa diferencia entre lo que sería el rendimiento de una inversión sin riesgo y el rendimiento que tiene este otro país es lo que se considera como el riesgo de invertir en el país, la prima de riesgo que se llama. Esta diferencia, que sería la prima de riesgo o riesgo país, se mide, la unidad de medida es en puntos básicos. Lo podemos ver en las publicaciones, en los portales de los principales medios económicos sobre todo, que publican este índice diariamente, porque es un índice dinámico, siempre está cambiando. Lo publican, pero dice, por ejemplo, al día de hoy tenemos 760 puntos básicos. Entonces, decimos, ¿qué sería 760 puntos básicos? ¿Por qué esa unidad de medida?
la conversión sería que 100 puntos básicos equivale a un 1%. Entonces, si yo esto lo traduzco, digo, bueno, hagamos un ejercicio numérico, digamos, bueno, hoy la tasa de Estados Unidos, de los bonos de Estados Unidos, ronda alrededor del 4%. Es decir, que como mínimo, tenemos que, si emitimos deuda, tenemos que ofrecer el 4% de interés por esa deuda. Pero como somos Argentina y no Estados Unidos, le tenemos que agregar el riesgo que va a tener el inversor para invertir en Argentina y no en Estados Unidos. Y ahí viene el riesgo país. Si el riesgo país es de 700 puntos básicos, pongamos, redondeemos, 700 puntos básicos, estamos diciendo 7%, porque dijimos 100 puntos básicos es un 1%. Por lo tanto, sumando, indicaría que el costo de emitir deuda para Argentina sería el 4% más el 4%, que es la tasa de riesgo, más ese 7% adicional del riesgo país. Es decir, finalmente el costo de la deuda para Argentina va a ser como mínimo un 11%. Entonces, para que un inversor decida o pueda pensar en invertir en Argentina, le tenemos que ofrecer un retorno del 11% como mínimo por la deuda que nosotros vayamos a emitir. Ahí está. Hay otras calificadoras de riesgo que otorgan esta calificación por letras, donde el país que tiene menos riesgo tiene calificación AAA, y de ahí viene con distintas variantes hasta llegar a D, que es la peor calificación. Para que nosotros tengamos una idea, hoy Argentina está en una calificación CCC, es decir, con un riesgo crediticio bastante importante. Claro. Nosotros hemos llegado a estar peor, ¿no es cierto? Cuando entramos en default y después del 2001, entramos en otra calificación que era CD, que indicaba que el país había incumplido con determinados acreedores. Entonces ya estábamos marcados ahí como una de las peores notas. Después, con el tiempo, subimos un par de niveles, pero todavía seguimos, digamos, dentro del grupo de los incumplidores sistemáticos. Este riesgo país entonces tiene un gran impacto sobre la inversión extranjera. Los inversores, cuando ven que un país tiene un indicador de riesgo país muy alto, saben que tienen una alta probabilidad de que no vayan a cobrar esa deuda. Claro. Por lo tanto, todos aquellos países que son riesgosos como Argentina necesitan sí o sí tasas de interés más altas para poder atraer a los inversores. Y ahí viene la relación con el costo de la deuda. Para que nosotros podamos financiarnos endeudándonos, tenemos que ofrecerles tasas muy altas a los inversores, lo cual hace que el sacrificio para la población, para todos nosotros, sea mucho más grande, porque es más plata que hay que destinar a esa deuda, al pago de los intereses de esa deuda, y que esa plata podría ir, por supuesto, a infraestructura, educación, etc. Entonces, en ese sentido, el riesgo país es un indicador crucial para poder analizar finalmente la confianza que tienen los inversores en invertir en un país como el nuestro. Ahora bien, en los últimos años, los últimos gobiernos, ¿qué ha pasado con ese indicador del riesgo país? Bueno, si partimos nosotros desde el año 2007, que el gobierno de Cristina Fernández, para el 2007 Cristina Fernández tomó el gobierno con un riesgo país de alrededor de unos 380 puntos básicos. Vamos a tirar los números como para entender la evolución que tuvo el riesgo país para cada uno de estos últimos gobiernos. Entonces, el riesgo país arrancó con unos 380 puntos básicos, llegó a un pico de 1.000 puntos básicos durante el gobierno de Cristina Fernández, por sus medidas más intervencionistas, restricciones cambiarias, etcétera, que generó más incertidumbre. Pero finalmente, cuando finaliza su mandato, quedó en unos 600 puntos básicos, es decir, volvió un poco a bajar a un término medio. Uh-huh. Ya para el gobierno de Mauricio Macri, que toma ese riesgo país, luego en el 2016, después de su primer año de gestión, el riesgo país baja a unos 400 puntos básicos,
Porque bueno, lo primero que hizo en su gobierno fue un proceso de un poco de desregulación, de una economía más pro mercado, pero después cuando llega el año 2018, que empieza la crisis económica, donde empezó a aumentar la inflación, se empezó a devaluar el peso, empezaron a perder confianza los inversores, a partir de ahí empezó a subir hacia el 2018, llegó a 800 puntos básicos, y cuando llegan las PASO, en donde gana Alberto Fernández y pierde el gobierno de Macri, el riesgo país sube automáticamente a 2.000 puntos básicos. Pensemos que de 800 pasó a 2.000 puntos básicos. Wow. Lo cual ahí demostraba la falta de confianza de los inversores y el riesgo que veían en el país. Ya Alberto Fernández, cuando asume su gobierno, que le toca el proceso de la pandemia, que se tuvo que reestructurar la deuda, recordemos el ministro Guzmán, después de todo ese proceso, ya hacia el 2020, año de pandemia, el riesgo país trepó a más de 4.000 puntos básicos. Pensemos que en el 2001, cuando Argentina entró en default, 2002, el riesgo país más alto que tuvimos fue de 5.700 puntos básicos. En el gobierno de Alberto Fernández llegó a 4.000. Y bueno, después asume Milei, y ya para el año 2023 el riesgo país ya andaba por los 1.900. En el año 2024 baja a 2.100, y de ahí tuvo una clara tendencia hacia la baja, hasta llegar a 480 puntos básicos. Podemos ver que de 2.000 bajó a 480. Ahora, con toda esta incertidumbre que está sucediendo alrededor de el plan económico, el acuerdo con el Fondo Monetario y algunos signos de quizás de debilidad, que hay una presión sobre el tipo de cambio, podemos ver la cotización del blue que se disparó y que la brecha subió al 20% con el oficial, ya hoy está en 769 puntos básicos, una cosa así, es decir, ha vuelto a subir. Entonces, ¿qué factores influyeron sobre esta variación? Bueno, las políticas económicas, la estabilidad política, la inflación principalmente, el nivel de endeudamiento y la confianza en la sostenibilidad de esa deuda a lo largo del tiempo, es decir, de que se pueda pagar en algún momento, que repercute en la confianza de los inversores. Entonces, este alto costo de endeudamiento, ¿cuáles son las principales consecuencias para nosotros? A ver. Para adentro del país, ya no para los mercados en sí. Bueno, una de las consecuencias es la menor inversión, porque si tenemos altas tasas de interés, muchos proyectos, tanto públicos como privados, se vuelven muy costosos hacerlos, por lo tanto disminuyen esos proyectos o directamente no se hacen. Esto reduce la inversión en infraestructura, desarrollo y finalmente limita el crecimiento económico. Este mayor costo de endeudamiento también hace que suba el costo de los intereses y hace que se tengan que destinar recursos, como había dicho antes, de otros fines que tiene el gobierno, y tener que destinarlos al pago de estos intereses. Y esto genera una restricción al crecimiento bastante importante, y se traduce como en un círculo vicioso. No crecemos, no tenemos recursos, tenemos que volver a pedir prestado, se encarece de nuevo porque cada vez pedimos prestado más, claro. Y entonces así entra en un círculo vicioso del cual es muy, muy difícil salir. ¿Cuáles son las posibles medidas que podría aplicar un gobierno para reducir el riesgo país? Bueno, primero, implementar políticas macroeconómicas que sean sólidas. Por eso es tan importante lo que anuncia el gobierno en relación al plan antiinflacionario, a su objetivo de déficit fiscal cero, y por lo tanto el tipo de cambio también es una medida fundamental para generar confianza. Reestructurar la deuda pública también es otra cosa que debería hacerse, es decir, volver a negociar con acreedores para tener condiciones de pago más favorables y de alguna manera garantizar la sostenibilidad de la deuda. Generar confianza en los inversores, implementando políticas que sean
transparentes y predecibles sobre todo. Es decir, la incertidumbre es lo que más ruido genera en los mercados. Y también algo muy, muy importante es aumentar las reservas del Banco Central y levantar las restricciones cambiarias. En estos dos últimos puntos, lo que estamos viendo hoy que está haciendo el gobierno, tratar de financiarse para tener más reservas en el Banco Central, para poder tener más poder de reacción ante cualquier eventualidad, y tratar de ir viendo las restricciones cambiarias, tratar de ir hacia un mercado libre de cambio, ¿no es cierto? Ahora bien, nosotros nos concentramos mucho en el Fondo Monetario Internacional y en este acuerdo. Según lo que trascendió del acuerdo, el Fondo Monetario Internacional haría el desembolso a un costo de alrededor del 5%. Si nosotros decimos que el riesgo país nuestro hoy es de 700 puntos básicos, estamos diciendo que es de 7. 7% para arriba, claro, sería el costo mínimo de cualquier deuda si tomáramos deuda. Y el Fondo Monetario nos está prestando al 5%, lo cual podemos decir, ¿cómo se explica? En función de esa comparación, que nos está prestando plata barata. Bien, por lo tanto, en ese sentido, si tenemos que tomar deuda para algo, es un buen número para tomar deuda, en cuanto al costo de la deuda, estamos diciendo, ¿no? Pero aún así, el Fondo Monetario en realidad es la menor de nuestras preocupaciones. Debería ser la menor de nuestras preocupaciones. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario y los entes multilaterales como el Banco Mundial, el BID, etcétera, ellos tienen en poder, la deuda argentina que tienen ellos en poder representa menos del 20% del total. Es decir, del total que debe Argentina, el 18-19% le debe a esos organismos. ¿Dónde está el resto de la plata que debe Argentina? Bueno, en realidad está repartida en dos partes, ese 70 y pico por ciento está repartida en dos partes. Una es al sector privado, a los inversores privados, que es alrededor del 30 y pico por ciento, y el 40 restante es intrasector público, es decir, que el gobierno argentino se le está debiendo al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el ANSES, al Banco Nación, al Banco Central de la República Argentina, es decir, que es como que le debemos plata a un familiar, básicamente. Sí. Bien. Por eso algunos economistas no consideran esa deuda como deuda en sí, porque dicen que, bueno, tranquilamente eso se puede patear siempre y no pagar nunca. Pero al fin de cuentas es una deuda. A lo que voy es que el Fondo Monetario y estos organismos representan una pequeña parte en relación al total de la deuda que tiene Argentina. Ahora, ¿qué tan endeudado está Argentina? Si nosotros medimos la deuda como porcentaje del PBI a lo largo de estos años, podemos ver que, por ejemplo, en el gobierno de Cristina Fernández rondó alrededor del 50% del PBI la deuda, entre el 45 y el 55. Después Macri la mantuvo cerca del 50%, pero ya hacia el 2018, que es cuando dije que hubo este problema del rebrote inflacionario, la caída en el nivel de actividad, etcétera, ahí hubo un gran endeudamiento para mantener el tipo de cambio. Y ahí pasamos del 55-57% al 89%, casi 90%. Es decir, hay un endeudamiento, sobre todo en el año 18 y 19. Después, el gobierno de Alberto Fernández subió de ese 89% que queda en el 2019, el porcentaje de deuda sobre el PBI pasó de ese 89 a 155%. Es decir, que hubo casi el doble de endeudamiento como porcentaje de nuestro PBI. Que recordemos que fue una época excepcional debido a la pandemia y a toda esa situación, pero bueno, ahí hubo un gran aumento de la deuda, que es lo que genera también mucho ruido hasta el día de hoy, ¿no? Uh-huh. Ahora el gobierno actual lo que trata de hacer es un poco tomar fondos frescos, reforzar las reservas del Banco Central,
ayudar a mantener un poco el tipo de cambio para que esa incertidumbre no se refleje en el costo del endeudamiento, que podamos tener una deuda más sostenible. Bien. Ahora bien, si vemos también el perfil del pago de deudas que tenemos hacia el futuro, en este año, en el 2025, está bastante repartido entre deudas en pesos y en dólares, casi por igual. Pero después del pago de la deuda que se está haciendo a lo largo de este año, ya para los próximos años los perfiles de vencimiento nos muestran que en un 90-95% es deuda en moneda extranjera. Por lo tanto, es clave el valor que va a tener el tipo de cambio y cómo va a administrar ese tipo de cambio, cómo va a medir el mercado cambiario la situación para que el tipo de cambio no se dispare y nos genere un gran problema. Acá, el hecho de que tengamos deuda en moneda extranjera hace que el tipo de cambio sea una variable crucial para la sostenibilidad de la deuda. Bueno, eso es un poco un paneo general, conceptual, quizás una revisión de la historia reciente acerca de estas variables que tienen que ver con el riesgo país y su relación con el costo de la deuda y lo que nos espera en términos de pagos de intereses y sobre todo para tener un poco más en claro algunos aspectos relacionados con esta negociación que se está llevando a cabo con el Fondo Monetario Internacional. Bien, nos sirve como para entender algunos de los conceptos y por supuesto surge la pregunta, este ciclo que parece ser una rueda de la fortuna, siempre nos lleva a volver, o sea, siempre va a haber un ciclo entre que subimos y bajamos y va a depender de lo inteligente o no que sean las decisiones del gobierno de turno. Efectivamente, justamente cada gobierno lo primero en que podemos medir su gestión tiene que ver con la situación histórica en donde le toca asumir. Justamente como decías, tenemos un periodo cíclico permanentemente. Entonces, hay gobiernos que asumen con un momento de recesión, de caída del precio de las commodities, caída de las exportaciones, entonces ya nacen en sí mismos en un entorno de debilidad, claro. Lo cual hace que también se le acorten mucho las posibles políticas que pueda aplicar. Y esto es como una rueda en donde lo que hay que tratar de hacer permanentemente es generar las condiciones para que si nos tenemos que endeudar sea cada vez más barato y que de a poco nos vayamos desendeudándonos. Es prácticamente imposible desendeudarse el 100%, más allá de que por ahí hablábamos y en la historia económica aparece esto de el pago al Fondo Monetario que se hizo en el gobierno de Néstor Kirchner, que en realidad efectivamente fue el pago a los acreedores externos, pero la deuda se volvió interna, es decir, aparecieron como acreedores el Fondo de Garantía, el Fondo de la ANSES, aparecieron como acreedores el Banco Central, es decir, cambió de manos la deuda y por lo tanto no había deuda externa, pero había deuda interna, es decir, que la deuda es muy difícil de poder desprenderse en un país, lo cual no hace que sea imposible manejarlo. La clave está en el perfil de vencimientos y en qué hacemos con los recursos que tenemos para que nos sea cada vez más fácil pagar. Si yo tomo deuda para comprar una máquina en una empresa y esa máquina me permite producir más y vender más y con esa plata puedo pagar la deuda, no me va a generar un conflicto. Claro, no digamos, deuda mala o deuda buena. Exactamente. Y ahora, si yo tomo deuda para pagarle los sueldos a los empleados o el aguinaldo a los empleados, me voy a encontrar con que a los 2 o 3 meses que tengo que pagar la deuda, estoy en la misma situación o peor, y encima tengo que pagar la deuda que gasté para pagar el sueldo de los empleados. Sí. Entonces, depende mucho del para qué también, ¿no? Bueno, entonces veremos cuando se formalicen las medidas y demás, y lo estaremos analizando en los próximos días. Así es, estaremos esperando ver los detalles y ver cómo va a abordar el gobierno
la política monetaria y la política fiscal a partir de que se lleve adelante este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, que inclusive salió, creo que ayer, se publicó ayer, de que también ya habían hecho gestiones con otros organismos multilaterales como el BID y el Banco Mundial para ver si también podían conseguir algo de fondos desde ahí, como para hacerse un colchón, ¿no? Por cualquier eventualidad. Veremos. Entonces, profe, será hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias, nos estaremos viendo la próxima semana. Un gusto charlar contigo, Gabriel, y con tu audiencia. Así que, bueno, me despido. Hasta luego. Le decimos al magíster Darío Freites, licenciado en Economía, analista económico, magíster en Administración de Empresas, docente de Economía, que nos traía este análisis acerca del riesgo país y el costo de la deuda. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.